¿Tú no entiendes la gravedad de esto o qué? Trino, cuelga eso, que la niña está muy mal. Llama a un médico, por favor. Está muy grave. Espérame, ahorita te marco. No sé qué pasó con mi hija. ¿Qué pasó? Tiene calentura. Diana tiene calentura. Nada Está más muy mal. ponle las Está muy medicinas. grave. Dale las medicinas que tenemos ahí en Ya el le di la botiquín. medicina hace una hora y no le baja la fiebre. Llama a un médico. No seas estúpida. ¿Cómo voy a llamarle a un médico? Mi foto está por todos lados. ¿Qué quieres? ¿Que me arresten o qué? No, no quiero que te arresten. Pero no quiero que nada malo le pase a mi chamaca. ¿Tú no ves la vida que estamos llevando, Trino? ¿No la ves? Estoy trabajando como si fuera una mula para Bueno, ¿y mantener quién me lo esta está casa. champando o qué? ¿Ah? Estoy sola y ahora no puedo cuidar a mi hija. ¿En serio? Perdón. Sí, ya sé. Perdóname. Tranquila, va a estar bien. No es nada grave, estoy seguro. Tranquila, mi princesa. Mira, yo crié 3 hijos. Tú sabes perfectamente que aquella se la pasaba, pues nada más de piruja cantando, ¿que no? Yo lo saqué adelante, entonces sé perfectamente que esto no está grave. Nada más córrele. Vete a llenar la tina de agua bien fría. Cuidado, ten Mira, cuidado. mi princesa. A ver. A ver, mi princesa. Tranquila, todo va a estar bien, mi chiquita. A ver, véngase para acá. Ay, madre. Oh, qué bueno verte. Qué bárbaro, güey. Ya me dijo tu papá que el concierto todo un éxito, ¿eh? Ah, sí, pero nada como estar en casa, ¿eh? Ay, de verdad que siento una gran tranquilidad que ya mis 2 hijos estén aquí en la ciudad. Sí. ¡Hey, carnalía! ¿Cómo estás, mija? ¿Bien? Ay, es que la vimos negra con Shay. Qué susto tan horrible cuando se presentó en Michoacán. Sí, no, bueno. Y ella no le hizo caso a nadie. Se presentó rodeada de policías y con el equipo de seguridad que le dio Juanelo. Pues sí, pero ya conoces a tu hermana que tiene unos y que le vale más, ¿no? No, la neta es que no queríamos que se preocuparan, pero ahí las cosas estaban bien calientes. Estaba el asunto. Ay, no. A mí no me gustaría que ni tú ni mi hermana corran peligro. Y no entiendo por qué les pasa eso. Si ustedes son artistas, ustedes les alegra la vida a la gente. Pues es parte del show, mija. Lo único que podríamos hacer para que no pase eso es dejar de cantarle a nuestra gente y eso no va a pasar. Ay, bueno, yo no voy a opinar, hijito. Mejor voy a calentar la cena. Hice chilaquiles y mole. ¿Tienes hambre? Ah, comidita de casa, madre. Cuéntame. ¿Qué onda con aquel? ¿Ya? Lo encontramos. El agente de FBI ya lo identificó. Me enseñó el video, brother. Ya no hay dudas. Es él, es Trino. Qué bueno, mija. Ya pronto lo van a arrestar. Ah, huevo. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Dios se tarda un poco, pero siempre hace justicia. Te está haciendo justicia. ¿Eh? Ya va a recibir su merecido ese... Qué bueno. Sí. Ay, mi amor, fue una pelea muy fea. Es que tenías que ver a Jenny, estaba destrozada, pobrecita. Es que siempre está sufriendo por amor. Ah, mi hermana es más fuerte que tú y yo juntos. En unos días se le pasa. ¿Por qué hablas así, Juan? Hablas como si no te interesara tu hermana. Yo sé que la quieres, pero no entiendo por qué tienes esa actitud. Porque quiero algo mejor para Che. Ese pelón está años luz de ser un buen marido para ella, no sé si me entiendes. ¿Pero qué tiene de malo, Fernie? ¿Es la edad? ¿Acaso ser joven es un pecado o qué? Con justa razón. Ay, no, mi amor, yo no creo que la edad sea un problema. El problema es que ellos pelean todo el tiempo y es una lástima porque de verdad que se aman. Ay, no seas exagerada, ahí no hay amor. Ellos están solo para sacarse las ganas y punto. Ay, Juan, ¿por qué hablas así? Yo que estoy trabajando ahí todo el día me doy cuenta cómo Fernie trata a tu hermana. Y no solo a tu hermana, sino también a los niños. Es una pena porque ellos están tan destrozados. Ay, mira, el tiempo va a acomodar todo en su lugar, chaparrita. Y si mi hermana se peleó con ese pelón, pues se está quitando un problema de encima, créeme. ¿Esto qué? No, pues acomódalas bien, pues. Me siento tan mal. Es que no puedo creer que mi propia mamá no me entienda. Yo nunca me imaginé que le fuera a dar tanto coraje unas compras. Chiquis, tu mamá trae muchas presiones. Cuando está de gira casi no descansa y además es la primera que se levanta. ¿La estás defendiendo? A ver, de verdad me dijo cosas muy feas. Me ofendió. Yo estoy con ella todo el tiempo. Chiquis, no es fácil. Ella tiene que lidiar con periodistas, con el público, o sea, con su propio estrés. Nada más piensa lo que le pasó en México, que la iban a secuestrar. Baby,
Yo sé que tú la aprecias y la quieres mucho. Pero es que yo soy su hija. Y yo también me esfuerzo todos los días para que aquí todo vaya bien en la casa. Mi trabajo también vale. Sí, y tu mamá lo sabe. Yo estoy seguro que cuando Jenny tenga la cabeza fría, se dará cuenta de que todo te lo pudo haber dicho sin enojarse y te pedirá disculpas. ¿Disculpas? Si eso es lo que más le cuesta a ella. Por eso terminó con Fernie. ¿Sabes lo que me da más rabia? Es que en el fondo la entiendo. ¿Ves? Es que ella está muy nerviosa con lo de mi papá. Y sé que se va a poner muy mal si no lo atrapan después de la denuncia que hicimos. ¿Qué hubo? ¿Qué haces aquí, Trino? ¿Quieres que te arresten o qué? Hijo, ¿estás bien? Sí, ¿Pasó jefa. algo? No, todo bien. Espérese, jefa, todo bien. Nada más hablé hace rato con el Carlos y me dijo que estaban aquí reunidos y quise venir. Si la policía se entera que estás aquí, nos vas a meter en Eso todo no ese va a problema. pasar, Yolanda, ya cállate. Además, yo ya estoy hasta la madre, de verdad, ya no puedo. Yo ya estoy hasta la madre de toda esta situación. Hace rato se me puso mal la niña y ni siquiera a un hospital la pude llevar. Ya estuvo, ¿no? No, pero ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a mi sobrina? Nada, está bien, nada grave. Nomás le dio fiebre y pues se la tuve que bajar, pues bañándola con agua helada. Pero yo ya no puedo vivir encerrado. Eso, yo ya no estoy dispuesto. ¿Qué quieres hacer, güey? ¿Cómo que qué quiero hacer, güey? Pues quiero saber en dónde estoy parado legalmente. Este güey el otro día habló con un abogado. Y la neta, yo quiero contrademandar a esa zorra porque me está difamando y me está calumniando. ¿Cómo la ves? Sí, padre, pero llevas 9 años huyendo de la justicia. ¿Y? Que eso está en tu contra, güey. ¿De qué, güey? En la ley todo hay que comprobarlo. Y esas niñas están manipuladas por Janie. Está bien cañón, ¿eh? Tú eres inocente y lo vamos a demostrar. Pues sí, eso lo sabemos nosotros. Pero ¿cómo lo demostramos, jefa? Primero lo primero, Trino. Llegó el momento de entregarte. No digas estupideces, Selina. ¿Cómo me voy a entregar? ¿Cómo la ve, jefa? Para yo entregarme, primero me tendrían que garantizar que se me van a respetar los derechos y eso no creo que va a pasar. Cuñado, es que hay que ser realista. Tú ya no tienes opción. Ah, mira, ¿quién está hablando ahora? ¿Mi mejor amigo? Pues si ustedes no me apoyan, pues a ver cómo la hago yo solo. Pero si esa familia de mugrosos me quiere atrapar, pues que le eche ganas, porque no se la pongo fácil. ¿Cómo la ves, güey? ¿Usted está conmigo o qué, jefa? Claro que sí. ¿Qué, güey? Dispárame, órale, no que mucho... No seas cobarde, órale. Dispárele. Ah, cobarde, paso me gustabas. Pégale. Trino, ayúdame con algo, por favor. Espérate. Ay, otra vez jugando con ese maldito juego. Espérate. ¿Eh? Ya ¿No me puedes ver otra mataron, cosa? ¿ya ves? Pues si no puedo salir, ¿qué quieres que haga? Así me entretengo. Pues venme a ayudar con algo. Ah, ya sé lo que usted quiere, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Mm? Pues usted quiere que yo juegue con otra cosa, ¿que no? Véngase para acá. Mírenlo nada más. Sí está Ándale. bien chula. Ay, Espérese. ve a hablar con la niña, por favor. ¿Para qué? Porque ya la comida está lista. Ah, ya está lista la comida. ¿Y no me das un taquito? Ya para allá. ¿No me das un postrecito? ¿Mm? Uno. Nada más eso fue el postre. ¡Apúrale! Chale. ¡Apúrale! No te digo. No me tires esto. Bueno, Buenos días, Rosy. Soy Ángel. hola Ángel. Dime que tienes noticias. ¿Qué pasó? Lo que tanto has esperado. ¿Estás lista? ¿Para qué? Hoy van a arrestar a Trino. Tú lo has visto y puedes identificarlo. ¿Te gustaría estar presente? ¿De verdad me vas a llevar? No solo a ti. Avísale a tu madre que también puede venir. En 1 hora paso a recogerlas. Gracias, Ángel. Nunca voy a poder agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Aquí te esperamos. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué fue? Mamá, este café me va a saber a gloria. ¿Qué pasó, hija? Acabo de hablar con Ángel. Hoy van a arrestar a Trino. Ay, hija, ya... Qué nervios,
¡Qué bendición! ¿Qué hacemos? Vamos a hacer mucha oración para que todo salga bien. Vamos a orar. No, mamá, eso lo hacemos en camino. Porque vamos a ir, nos invitaron al operativo para poder reconocer a Trino. ¿Yo también? Ay, hija. Si te das cuenta que no solamente estamos recibiendo un milagro, sino que además vamos a ser testigos de la justicia de Dios. Sí. Y entonces, papá, dígame, pues, ¿qué piensa? Un acierto, mijo. Ese disco de éxitos con banda y norteño va a dar mucho de qué hablar. Felicidades, de verdad. Dios lo oiga, pa. Pues la verdad estoy bien contento y es que hay que reconocer que la calidad del sonido es muy buena. Sí. Desde que estamos grabando en mi estudio con el equipo nuevo, no hay nadie que se nos compare. No, esto de poner el estudio fue un gran acierto, pa. Y ahora hay tantos cantantes y grupos que quieren estar aquí con nosotros. Hey, hola. ¿Se ¿Cómo puede? estás, mija? Sí, claro que se puede. ¿Cómo está, don Pedro? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí andas nomás checándome, ¿verdad? A ver si ando haciendo duetos con otras viejas o qué. Mira cómo eres. Y yo que les traigo unos taquitos tan rete sabrosos, hombre. Vamos a ver qué delicia. Muchísimas gracias. Oh, Su tantita salsita y todo bien, mija. Uy, no, pues sí voy por unos refrescos para echarnos esta botanita. Dale, pues. Citas, Acuario. Está bueno, Rosa. Sí, nada más cuídense. Ándale, pues, me avisas. Cuídense. ¿Qué pasó, pa? ¿Mi mamá está bien? Sí, está bien. Pero ella y Rosy van a ir con la gente del FBI a buscar a Trino. Hi. ¿Y eso? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué pasó, sobrinita? ¿Tengo que pedir una cita para venir a verlos o qué? No, claro que no, pero pues como ustedes nunca vienen así. ¿Le pasó algo a mami? Ay, no. No, Mike, ¿cómo crees? No estamos aquí por eso. Entonces, ¿qué pasó? Ya díselo, Juan. De todas maneras se van a enterar. ¿Decirnos qué? Miren, chamacos. En estos momentos están arrestando a su papá. Y no queríamos que estén solos. Pero pues, ¿están seguros? ¿Y cómo saben que es él? Pues, ¿qué va a pasar ahora? Pero le van a hacer daño. Yo no quiero que lo lastimen. No, nada de eso. No te preocupes, mira. Hay que esperar que lo atrapen y después vemos. No te preocupes. Por fin. Mikey. Mikey. Chiquis. Déjalo. Ya se le va a pasar. Lo importante es de que ya encontraron a Trino. Y va a pagar por todo el daño que le hizo a esta familia. Van a ver. Hey, sister, ¿qué ha pasado? It's time, Shay. Voy con Ángel y mami camino a la casa donde está Trino. ¿Ves? Todo está pasando así como lo habíamos planeado. Dios abrió el camino para que se hiciera justicia. Así es. Por fin lo vamos a atrapar. Me hubiera encantado estar contigo, pero pues... I can't help it. Yo estoy feliz. Me too. Hey. ¿Qué pasa, sister? ¿Tienes miedo? Sí, un poco. No, mi niña. Tú no tienes que tener miedo. Es ese que se tiene que sentir así. Vas a ver que se va a los pantalones el momento que vea a la policía que lo agarren. Estoy temblando, sister. Quiero que todo salga bien. Y así va a ser, sister. Créeme. Yo sé que estoy lejos en este momento, pero siente mis fuerzas, siente mi corazón y mis oraciones. Pero más allá de mí, quiero que sientas al que te dio la vida, a mi Dios, que te puso en este camino, sister. Y prepárate porque tú ahorita eres mi héroe.